gracias. Estuve ausente un ratico esta mañana porque mi última nietecita la estaban presentando. Mi hija y su esposo, mi yerno, se reúnen allí en la iglesia en inglés. Y la más pequeña, que tiene 5 meses, hoy la iban a presentar. Se llama Colette Joy. Y verdaderamente es un gozo esa chiquitica. Y allí estábamos para estar con ellos y acompañarlos en esta mañana. Y esta canción que acabamos de cantar, Dios siempre ha sido fiel y seguirá siéndolo. Yo no sé cuántos de ustedes están seguros de que nuestro Dios lo que promete lo cumple. De que Dios no le agrega ni le sustrae nada a su palabra. Cuando algo está en la palabra, nosotros lo tomamos por asentado, que es la verdad. Nosotros tenemos la tremenda bendición de tener la Biblia en nuestro idioma castellano. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Yo quiero que usted sepa que en esta iglesia, por lo menos en lo que a mí se refiere, yo no tengo nada que compartir con ustedes que sea más que la Biblia. Mis palabras, si no es para seguir y tratar de desmenuzar un poquito lo que dice la palabra. Mi elocuencia no tiene valor alguno. Es más, le quiero comentar. Este es el caso mío, muy particular. Yo creo en los libros y en los autores cristianos. Pero si usted me pregunta a mí, Freddy, ¿te gustaría escribir un libro? La verdad que no, porque creo que el que había que escribir ya está escrito. Y que lo que la gente tiene que hacer es leer ese. Lo que tenemos que hacer es meternos en el libro. Tenemos que meter las narices en el libro. El libro de los libros. Que lo triste es que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Conocimiento de su palabra. Y que no hay nada como poder gozarse y estar rico. Como dice el libro de Colosenses, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. En otras palabras, que este libro y las palabras de este libro, que vivan, que moren, que habiten en abundancia en nosotros. Ese es mi anhelo, esa es mi meta. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en usted, mi misión está cumplida. Ustedes saben que la Biblia tiene 66 libros. Desde Génesis a Apocalipsis, 66 libros. Pero entre esos 66 libros, la Biblia contiene 1189 capítulos. 1189 capítulos. Y creo que 31.102 versículos en toda la Biblia. Y los cristianos siempre encuentran su capítulo, su pasaje favorito. Su pasaje favorito. Para muchas personas, si alguien les pregunta cuál es tu capítulo, cuál consideras tú que es el capítulo más hermoso, más especial para ti en la Biblia, pues muchas personas dirían, mi capítulo favorito en toda la Biblia es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y todos los versículos que se encierran en ese capítulo 23 del libro de los Salmos. Otros como yo, para mí mi capítulo más significativo es Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Esa conversación, ese evangelismo personal que el Señor Jesucristo tuvo con Nicodemo, aquel fariseo. Y el versículo más famoso en toda la Biblia, el versículo más repetido por el evangelista más famoso de todos los tiempos, Billy Graham, es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, los hombres que
que estudian y que enseñan la Biblia más a fondo, los eruditos, los conocedores, los que conocen el griego, los que estudian la Biblia, el Nuevo Testamento en el idioma original en el que se escribió, que fue el griego común, pues coinciden muchos, no todos, en que el capítulo más significativo, el más valioso para el mundo cristiano, para los cristianos, el capítulo más valioso de todos sería Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nosotros hemos venido hablando y compartiendo con ustedes y simplemente leyendo, tratando de leer y de seguir la lectura del libro de Romanos. Esta mañana creo que todos ustedes en una hojita azul, creo que es azul, la que repartieron hoy, ustedes tienen una copia para que se la puedan llevar, para que puedan quizás subrayar alguna palabrita que yo quiero decirles hoy, pero ustedes tienen una copia de los 39 versículos que aparecen en Romanos capítulo 8. Y yo he venido hablando de Romanos 1, 2, 3, 4, 5. Es más, yo quiero una vez más implorarle a ustedes, rogarles a ustedes, que ustedes saquen un tiempito y que ustedes lean estos primeros 8 capítulos del libro de Romanos. El libro entero es una maravilla. El libro de Romanos es probablemente uno de los libros donde nosotros formamos nuestra formación doctrinal, donde, como dijo Gerardo esta mañana, nosotros no tenemos una teología y vamos a tratar de comprobarla con la Biblia. Es al revés, nosotros vamos a la Biblia para entonces formarnos nuestra teología. Y el libro de Romanos es un libro que vale la pena leerlo, no un versículo aquí y un versículo allá, sino leerlo en su contexto. Capítulo 1, capítulo 2, la mitad del capítulo 3, donde el Señor nos da a entender, nos enseña de que el hombre le ha fallado a él, que el hombre no ha guardado la ley de Dios, de que el hombre es pecador y que es por eso que que el hombre necesita un Salvador. Y la segunda parte del capítulo 3 y del capítulo 4 y del capítulo 5 nos enseña que Jesucristo es ese Salvador, ese sustituto, esa ofrenda, como hablábamos la semana pasada, que con la ley demandaba que el hombre le trajera su cordero como sacrificio a Dios. Pero con la gracia que vino con Jesucristo, Dios le ha traído su sacrificio al hombre y le ha dicho: toma, esto es para que tú te apropies de él. Es al revés. Hay una gran diferencia entre la ley y la gracia. Y Romanos capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 nos hablan acerca de la tremenda diferencia que hay entre la ley y la gracia, que ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por medio de la ley de los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. La justicia de Dios es lo que tú y yo necesitamos. Nosotros necesitamos ser justificados, ser declarados justos para poder entrar al cielo, para poder disfrutar la eternidad con Dios. Necesitamos la justificación que solo Dios se la puede atribuir, imputar, colocar al hombre pecador. Porque el hombre pecador, por mucho que trate, jamás puede ganarse suficiente justicia como para poder merecerse la gloria. Entonces Dios tiene que darnos su justicia, la justicia de Cristo. Por eso en esta mañana vamos a ver un versículo importantísimo, como Jesucristo nos concede la justificación, lo que Él se ganó en lugar nuestro. Y quiero decirles y recordarles en esta mañana lo que ya hemos hablado en el pasado, que Dios
esta última canción que dice que Dios es fiel, que Dios lo que cumple lo promete. Dios siempre ha sido, es y seguirá siendo fiel. Nuestro Dios es un Dios fiel, nuestro Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de pactos legales. Dios, un pacto es un convenio donde dos personas lo firman. Y Dios dice que pacto que Él le ofrezca al hombre, Dios lo cumple al pie de la letra. Y que a veces el hombre es infiel con su firma, pero que Dios siempre va a seguir siendo fiel. Que cuando nosotros flaqueamos por humanos e imperfectos y pecadores que somos, Dios no falla. El llamamiento de Dios es irrevocable. Cuando Dios promete, Dios cumple. Dios es un Dios de pacto. Y esta mañana vamos a hablar un poquito de un concepto totalmente legal. Un concepto forense. Un concepto que se maneja solamente en las cortes, entre abogados, con los jueces, con las personas que están acusados de delitos. Es la palabra que yo quisiera comenzar en esta mañana y recordarles a ustedes que lo que usted lea, porque yo me voy a saltar el capítulo 6 y el 7, no porque lo voy a saltar, sino es que el 8 es tan importante que quiero cubrirlo más de una vez. Y me estoy saltando el 6 y el 7, pero volveré a él. Pero hoy yo quisiera hablarles de este capítulo que tantos estudiosos de la Biblia consideran el capítulo más valioso en las Escrituras. 39 versículos, mis hermanos, que cada uno de ellos se puede exprimir y nos podemos pasar un año entero y quién sabe más tiempo todavía sacándole el jugo a cada uno de esos 39 versículos. ¿Me oyeron? Déjenme comentarles algún versículo, a ver si usted le saca jugo a este ahora sí para arrancar. Dice el versículo 35. Por ahí no vamos a empezar hoy. Pero dice el 35. ¿Quién nos separará a nosotros del amor de Cristo? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús? Pues dice del 35 al 39 que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A quién le gusta eso? Que Dios me ama, me amó, me ama y me amará. Y a ti también. Díganme si eso no es una bendición ya para decir, me puedo ir para mi casa. El amor de Dios. Yo quiero que alguna hermanita de esta preciosa, con voz preciosa, cante un día aquí esa canción, ese himno que dice, yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en Él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera. Lo que en esta vida soy lo debo a Él. Nadie pudo amarme como Cristo. Ese himno me ha edificado a mí por años. En tantos años que llevo caminando con el Señor. Nadie pudo amarme como Cristo. Es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado por su amor y su bondad. ¿Puedes tú decir lo mismo? Yo espero que sí. Esta mañana vamos a empezar con Romanos capítulo 8 y tienen ustedes el texto completo. Y mis hermanos, no hay nada más hermoso que leer cada texto, leer el texto completo. El texto, un texto fuera de su contexto no es más que un pretexto. Para entender la Biblia tenemos que leer el texto y el contexto. Todo, no hay nada como leer. Y a mí yo no tengo que predicar, inventar. No, yo quiero leer la Biblia y tratar de explicarla lo más sencilla posible. ¿Por qué? Porque lo que bendice es que uno pueda entender la palabra. Yo quisiera esta mañana hacerles una ilustración, y aunque este no es ni el fuerte, ni el medio fuerte, ni el débil. Aquí
Román me dice, tú tienes que usar la tecnología. Y yo le digo, pero si yo a duras penas puedo encender la computadora. Pero me dice, tienes que usar estas cosas. Bueno, pues yo voy a usar algo aquí, que sería mejor tener una pizarra y dibujársela. Pero a ver, voy a usar la tecnología aquí para dibujarles algo que quiero que usted se lleve hoy y que a usted le caiga la moneda. Así que vamos a empezar y vamos a poner aquí, a ver. No, empecé mal ya. Tremendo dibujante. Un círculo grande. Yo quisiera que ese círculo, con el ojo de su imaginación, usted pensara respetuosamente que ese círculo representa a Jesucristo. Mire cuánto espacio hay dentro de ese círculo. Cuántos círculos caben, círculos pequeños caben dentro de ese círculo grande. Muchos. Así es como está el espacio en el corazón de Jesucristo. Con mucho espacio para que muchas personas vengan a recibirlo y vengan a conocerlo a Él. Ese círculo ilustra esta mañana a Jesucristo. Él es el gran círculo que lo encierra todo. Jesucristo es el círculo que lo encierra todo. Y ahora, ese círculo pequeño nos representa a usted y a mí. Igual que hay uno, pudieran haber millones de círculos que representan a cada ser humano, un círculo pequeño. Nunca podemos olvidarnos que el círculo grande es mucho más importante que el círculo pequeño. Nunca debemos olvidarnos de que Dios no debe de gravitar alrededor de tu órbita o de la mía, sino que nosotros debemos gravitar alrededor de la órbita de Dios. Dios es el centro del universo. Jesucristo es su Hijo. La Biblia dice que cuando desde Adán y Eva, todo ser humano que nace, que es un ser humano, un ser viviente, pero nace fuera de Cristo, el pecado nos hizo separación entre nosotros y Dios. Adán y Eva al pecar y ser destituidos de la gloria de Dios y perder su inocencia, le han transmitido a toda la familia humana, le han transmitido su ADN espiritual. Y todos nacemos fuera de Cristo. Todos nacemos separados de Cristo. El ser humano, representado aquí por este círculo, tú y yo, estamos fuera de Cristo. Esa es la condición de la que nos habla Romanos 3, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Ciertamente dice Romanos 3:10, dice que no hay justo, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque el ser humano, o con muchas cosas o con menos cosas, pero el ser humano ha roto los mandamientos morales, ha roto la voluntad divina de Dios. Adán y Eva desobedecieron y por ende toda la familia humana desobedece. Y tú y yo, cuando nacemos, estamos vivos, pero nuestro espíritu está separado de Dios. Eso es lo que la Biblia le llama estar espiritualmente muerto, separado de Dios. Pero Dios lo que anhela es darle vida a todo ser humano. Dios quiere, dice Timoteo capítulo 2 versículo 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice segunda de Pedro capítulo 3 que Dios no quiere que ningún hombre perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Y Dios, según su palabra, envió al Espíritu Santo al mundo, dice Juan 16, para convencer al mundo entero de su necesidad de pecado, porque no han creído en Jesucristo.
Y es la obra del Espíritu Santo tocar el corazón de las personas para que comprendan, para que deseen, para que reconozcan que necesitan un Salvador. Lo que pasa es que muchas veces los seres humanos no estamos en sintonía con la voz del Espíritu, pero que ese es el deseo de Dios. Dios no desea, Dios no disfruta la muerte del impío. Dios quiere que los hombres vengan a Él. Ahora, Jesucristo está ahí llamándonos. Y un día, millones han venido a Él, pero un día tú y yo vinimos al Señor. Sentimos la necesidad. Yo a los 20 años sentí la necesidad. Me di cuenta que yo necesitaba a Dios, que yo estaba completamente desconectado de Dios. Y era Dios alándome, Dios atrayéndome con su amor, con sus cuerdas de amor. Y si tú y yo, mi querido hermano, hemos venido a Jesucristo, es porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha traído. Ese es el gran misterio de que Dios está trabajando en nosotros, aunque Él sabe quién va a venir. Dios quiere que todos vengan, pero no todos vienen. Ahora, yo espero que este sea el caso de la inmensa mayoría de los que están aquí esta mañana. Un día tú le dijiste al Señor, Señor, yo quiero ser tuyo. Yo quiero recibirte. Así fue el caso mío. Le dije, Señor, Señor, sálvame que estoy perdido. ¿Cómo yo llegué a esa conclusión? Tengo que confesarles que nadie me lo dijo, excepto aquel maestro bíblico en aquel programa de radio que duró media hora. Pero me puse a leer la Biblia y el Señor me indujo, el Señor provocó ese deseo en mí y vine aquella mañana y le dije, Señor, sálvame que estoy perdido. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Él oyó mi clamor. Y la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Que cuando nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo espero que tú hayas hecho ambas. Y si no lo has hecho, qué mejor día que hoy. A buena hora has estado aquí. Y cuando lo haces, de repente ya no estás afuera. La Biblia ahora utiliza una frase que en vez de estar fuera, lejos de Cristo, dice que ahora los que han creído y recibido a Jesucristo, ahora esos están ahora en Cristo. En Cristo. En Cristo. Ahora están en Cristo. Antes estaban fuera de Cristo. Ahora están dentro de Cristo. Ahora estamos en Cristo. ¿Dónde está el círculo? Ahora el círculo está dentro del círculo grande. Ahora el círculo grande te ha sobrecogido y te ha recibido. Y tú estás dentro de Cristo. Estás en Cristo. Esta es una frase muy especial en la Biblia. Lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Pero no lo dice ahí solamente. Quiero que me pongan, Roberto, si me puedes poner 2 de Corintios 5, 17. 2 de Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo, nueva criatura o nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, ahora espiritualmente tú has sido hecho nuevo. Los que están en Cristo, miren qué frase, estar en Cristo.
¿Por qué? Porque antes estábamos fuera de Cristo, ahora estamos dentro, estamos en Cristo. Se repite en muchos lugares en la Biblia. Les doy uno más. Y luego vamos a Romanos 8. Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo está dando su testimonio a los hermanos en Filipos y les dice, antes de este versículo, les dice: mis hermanos, las cosas que para mí eran ganancia antes, ahora las estimo como pérdida por amor de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo tengo todo por basura, a fin de ganar a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando gané a Cristo dice que ahora soy hallado ¿dónde? ¿Quién es Él? Ese pronombre personal, ¿quién es Él? Está hablando de Jesucristo. Ahora dice Pablo, yo ahora quiero ser hallado en Cristo. ¿Y qué le pasa al que está en Cristo? Dice Pablo, ahora yo no tengo mi propia justicia. Pablo era fariseo, Pablo era guardador de la ley de Moisés al pie de la letra. Dice él, se autodescribe como fariseo de fariseos. Dice ahora, al yo ser hallado en Cristo, todo lo que antes para mí era importante. Yo era un religioso. Pablo era un religioso rabioso. Perseguía a los cristianos porque pensaba que estaba sirviendo a Dios. Porque los cristianos, según él, eran herejes que estaban desviando a los judíos de Dios. Oigan eso. Oigan semejante intolerancia. Entre paréntesis, todavía existe esa tolerancia en el mundo de hoy. Y se va a poner peor. De personas que piensan que le están haciendo un favor al mundo, deshaciéndose de los cristianos. ¿Por qué? Porque es una intolerancia en contra de Dios. Y el representante de Dios somos los cristianos. Pablo perseguía a los cristianos y dice, sin embargo, ahora he venido a Cristo y ahora soy hallado en Él. Ahora ya no tengo mi propia justicia, que antes era la justicia por la ley, porque yo guardaba la ley de Moisés lo más cercanamente posible. Mi justicia anteriormente era por la ley, la justicia que me daba la ley, que era una justicia imperfecta, sino que ahora yo he sido y soy hallado en Cristo, porque ahora yo tengo la justicia que me ha venido a mí por la fe en Cristo. ¿Cuál era la justicia de Pablo? La nueva, la fe de Cristo. La justicia que viene de parte de Dios por medio de nuestra fe. Somos hallados en Cristo. Esta mañana yo quiero hablarte que si tú has recibido a Jesucristo, de verdad, yo no puedo decir quién lo ha hecho y quién no. Pero el que verdaderamente, genuinamente, honestamente ha venido a Jesucristo y le ha dicho, Señor, estoy perdido, soy un pecador, necesito tu perdón. Yo creo, Jesús, que tú moriste, resucitaste por mí y te pido que entres en mi vida y seas mi salvador personal. El que lo ha hecho de corazón, ahora está en Cristo. ¿Y qué puede esperar esa persona? Vamos a Romanos 8.1. A ver qué dice. Romanos 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que está en Cristo ya no anda conforme a la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha entrado en él. Y dice ahora que en primer lugar no hay condenación. No hay condenación. Este es un término legal. Condenación, no hay condenación. No hay condenación, no hay cargos en contra, no hay castigo, ninguna. No dice que hay poco, que vamos a ver en el futuro. ¿Qué dice aquí? No hay, ahora pues, ninguna condenación hay para quién. Para los que están ¿dónde? En Cristo Jesús. Recuerden el círculo adentro. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Versículo 2 explica por qué. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ahora yo no estoy condenado? Si tú has recibido al Señor, ¿cómo es que tú ahora te han quitado la condenación de encima? ¿Por qué? Porque ahora hay una ley
más fuerte, mayor, más importante que la ley del pecado y de la muerte. Tú y yo hemos roto la ley de Dios. La Biblia dice que la persona que no cumpla toda la ley de Dios al pie de la letra, toda su vida, no que se acerque, no que esté bastante cerca, maldito todo aquel que no cumple todas las palabras de este libro de la ley para hacerlas todas. ¿Quién las ha podido cumplir todas? Nada más que Jesucristo. Y entonces nosotros que hemos venido y le hemos dicho, Señor, tú eres el Cordero de Dios que cargaste mis pecados y pagaste mi deuda para que yo pudiera recibir la justicia que viene por medio de la fe. De repente hay otra ley. Primera vez que se menciona en la Biblia esta frase. Léanla por favor detenidamente. Primera vez que se menciona esta frase, hay otra ley. Una ley significa un principio. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Oyeron eso? ¿Cuál es la ley? La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿A qué ley te debes acoger tú? ¿A cuál me acojo yo? A la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué hace esa ley? Dice que me ha, ¿qué? Librado de la otra ley. La ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando un pecador viene a Cristo Jesús y le dice, Señor, sálvame, límpiame, lávame con tu sangre, Dios el Padre le dice al Espíritu, ve y sella, ve y entra en ese creyente. Eso es lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Jesucristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nicodemo no entendió. Jesús le dijo, Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te estoy diciendo que tienes que nacer del Espíritu. ¿Qué dice la Biblia? Pues la Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, que en Cristo también nosotros, cuando oímos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación y creímos en él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice Romanos 5:5 que el amor de Dios no avergüenza, porque el día que creímos en Jesucristo, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí dice ahora, le llama así, esta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiero preguntarte, no para que me contestes en voz alta, pero para que tú te hagas la pregunta, para provocarte a que tú lo pienses, mi querido hermano, mi querido amigo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado. ¿Eres tú libre hoy? ¿Eres tú de los liberados? ¿Eres tú de los perdonados? ¿Eres tú de los salvados, de los justificados? ¿Eres tú de los no condenados? Solo tú puedes decir sí o no. Dios lo sabe. Yo puedo decir, yo recuerdo el día que yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. ¿Qué edad hay que tener para recibir a Cristo? Cualquier edad. Les comento algo como una bendición para mí y espero que sea una gran ilustración para ustedes. Porque esto que les voy a decir ahora es lo que nosotros anhelamos para toda persona que pone pie en estos edificios. Pero esta semana nosotros, Aurora y yo, tenemos 8 nietecitos. Algunos ya son mayores y tenemos una nietecita pequeña que tiene 5 meses y la que le sigue tiene 4 años. Se llama Celine, que significa celestial. Y esa niña está viniendo aquí, está yendo a la iglesia infantil. Aurora en esta semana encontró en un sitio donde fue, en una tienda, encontró una Biblia que era como una carterita que tenía un broche
se abría y adentro tenía versículos bíblicos. Y decía fuera mi primera Biblia. Y Aurora estaba entusiasmadísima en llevarle a Celine ese regalito. Y fue esta semana a la casa de nuestra hija y le dijo: Celine, tengo algo para ti, tu primera Biblia. Tiene 4 años. Dicho sea de paso, no habla español, habla inglés nada más. Y para entender el inglés de ella hay que buscar un intérprete. Hay que buscar un experto en lenguas raras. Pero dice todas las palabras, pero yo no la entiendo. Yo llamo a la mamá: ven acá, ¿qué dice? Porque no le entiendo nada. A ver, yo, aquí, aquí, pi. Y entonces Aurora tomó la Biblia y le dijo: mira, Celine, mira, your first Bible. Y adentro tiene versículos bíblicos, tiene 3, 4, 5 versículos bíblicos. Y ella estaba mirando la Biblia. Eso fue, Aurora estaba entusiasmada porque iba a leerse versículos bíblicos y tal vez se los aprende de memoria. Es lo que tratamos de hacer en esa iglesia infantil. Y de repente, sin ton ni son, Celine le dice a la abuela: Jesus is in my heart. Aurora no le había hablado nada de eso. Y le dijo: Celine, what did Jesus do? He died for my sins. Y Aurora estaba saltando en un pie. Y yo, porque nosotros oramos casi todos los días que Dios llame a nuestros nietos. Que Dios los toque como nos tocó a Aurora y a mí, que vinimos de hogares no cristianos y que el Señor nos tocó y vinimos a Cristo. Y le pedimos a Dios: Señor, inclina sus corazones hacia ti. Señor, llámalos como nos llamaste a nosotros, llámalos que sientan el tirón en sus corazones de venir a Cristo. Y Aurora y yo oí aquello y yo dije: ¿será que Dios nos está contestando? Y le doy gracias a Dios, a las hermanas y a los hermanos que enseñan a esos niños, porque nuestra sospecha es que Obeti, alguna hermana que le enseña a los niños ahí, Laurita, alguien le tiene que haber dicho a Celine, la tiene que haber invitado para que invitara a Jesús a que entrara en su corazón. Y nosotros entusiasmados con la posibilidad, si de verdad genuinamente ha recibido al Señor a los 4 años. ¿Puede Jesús entrar en el corazón y salvar a una persona a los 4 años? Claro que sí. Y a los 14 también. Y a los 30 también. Y a los 60 también. Jesús quiere que entremos en Él y Él entrar en nosotros. Y dice aquí que la ley del Espíritu de vida, si hemos venido a Cristo, nos ha librado de condenación. ¿Por qué? ¿Por qué es que esta nueva ley ha tomado efecto? Por lo que dice el próximo versículo, el 3, miren lo que dice: porque lo que era imposible para la ley escrita, la ley de Moisés, era imposible para la ley, no porque la ley fuera imperfecta, es que los que recibieron la ley son los imperfectos, que somos tú y yo. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne humana. Dios queriendo resolver tu conflicto y el mío, Dios queriendo salvarnos, ¿qué hizo? Dios envió a su Hijo. ¿Cómo? En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Y Dios, con la muerte de su Hijo, condenó al pecado en la carne. Jesucristo fue el que fue condenado por ti y por mí. ¿Qué le debemos? Casi nada. La condena que tú y yo nos merecíamos, Él fue condenado para que tú y yo fuéramos perdonados.
Por eso es que ahora, cuando venimos a Jesucristo y le decimos, Señor, lávame con la sangre de tu Hijo. Jesús, lávame, yo quiero ser tuyo y que tú seas mío. Señor, yo quiero vivir contigo, yo creo en ti. De repente Cristo abre la puerta. Imagínense ustedes si ese círculo tuviera una puerta. Y de repente Jesucristo dice, claro que sí. Y abre la puerta y tú y yo entramos por esa puerta. Y ahora estamos en Cristo. ¿No estás tú feliz y gozoso de que el Señor te abrió la puerta? Que si alguno está en Cristo, no hay condenación. Dios sabía que era imposible que nosotros cumpliéramos la ley. ¿Para qué lo hizo? Versículo 4. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos según la carne, sino conforme al Espíritu. Tú ves, Freddy, hay que andar conforme al Espíritu. Todos los que nacen de nuevo, déjame decirte que están andando en el Espíritu. Si el Espíritu está dentro de ti, tú estás andando en el régimen nuevo del Espíritu. Nosotros que ya no andamos, que no estamos perdidos, cuando antes teníamos solo la carne y estábamos completamente ajenos al Espíritu, estábamos fuera de Cristo. Pero ahora nosotros ya no andamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Por qué? Versículo 5. Miren cuántos por qué hay aquí. Porque es contestando preguntas. Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Nada más que un cristiano puede pensar verdaderamente en las cosas del Espíritu. Nada más que un cristiano puede verdaderamente entender la palabra y ser edificado en el hombre interior. ¿Qué significa esto? Que ya no más nunca volvemos a pensar en las cosas de la carne. No, la Biblia dice en el capítulo anterior, que es el 7, que hay un conflicto perenne entre la carne nuestra y nuestro espíritu. Romanos 7 habla del conflicto que el creyente tiene adentro. Pero aquí la razón que Dios nos está escribiendo el capítulo 8 después del 7 es porque Dios quiere que los creyentes sepamos que a pesar de esa lucha nosotros estamos en Cristo. Y que no hay condenación para los que están en Cristo. Y que si tú has recibido a Cristo, para ti no hay condenación. Es más, que cuando nosotros sentimos que Dios nos está diciendo, no hagas eso, haz esto, es única y exclusivamente porque tenemos al Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros. Nada más que un cristiano puede sentir el impulso del Espíritu para hacer algo bueno o no hacer algo malo. Nada más que los cristianos podemos tener ese impulso verdaderamente cuando viene del Espíritu. ¿Qué dice aquí? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas ustedes, romanos, esto fue escrito a los romanos. Ustedes, romanos, Pablo jamás había visitado Roma. Y Pablo le dice a aquellos romanos, mas ustedes, hermanos, que han recibido a Cristo, ustedes ya no viven según la carne, sino según ¿quién? Según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Esa es la gran interrogante, la gran pregunta. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya ustedes no viven según la carne. Y miren lo que dice al final. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No es cristiano, no es propiedad de Cristo. Para ser propiedad de Cristo, el Espíritu de Cristo tiene que vivir en nosotros.
¿Eh? Miren lo que dice el versículo 10. Pero si Cristo está en ustedes, ¿qué ha pasado? El cuerpo en verdad está como. El cuerpo, nuestra humanidad está muerto a causa del pecado. Pero el espíritu, ¿cómo está? Vive a causa de la justicia. Si tú eres cristiano, ¿qué es lo que está muerto en ti? Si tú eres cristiano, ¿qué es lo que está muerto en ti? Tu cuerpo, el pecado te ha matado y a mí. ¿Por qué creen ustedes que Dios dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios? Porque si Dios deja que este cuerpo humano imperfecto entre al cielo, se echa a perder igual que hemos echado a perder la tierra. Entonces dice la Biblia que si Cristo está en nosotros y su espíritu está en nosotros, el cuerpo está muerto. Y déjame decirte que, fíjate, si tu cuerpo está muerto, que te voy a decir algo si no lo sabías. Estás en camino a morirte. Es cuestión de tiempo. Hoy estás más viejo que ayer y menos viejo que mañana. Y llega un día donde, mira, cantas el manicero. Te vas del parque con los panchos. ¿Qué te parece? Vas a cantar no sé dónde. Porque este cuerpo está muerto y muriéndose diariamente. Pero ¿cómo está nuestro espíritu si somos de Cristo? Está vivo. Y nuestro espíritu va con el Señor. Pablo decía, en mí, en mi carne, no hay nada bueno. Querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios quiere que tú y yo sepamos que este cuerpo se va a morir y ya está muerto. Pero que si tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu está como, está vivo y va a vivir con el Señor por toda la eternidad. ¿Qué promete el Señor? El Señor dice que este cuerpo humano se va a morir y se va a convertir en polvo. Pero que nuestra alma y nuestro espíritu, si somos creyentes, se va con el Señor, ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Nuestra alma y nuestro espíritu se van con el Señor a esperar la resurrección de los muertos. Y ¿saben lo que va a ocurrir, mis queridos hermanos? Que el día que el Señor llame estos cuerpos mortales y los resucite, dice el Señor en 1 Corintios, les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, esto mortal se vestirá de inmortalidad. Esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y entonces, ¿cómo es que vamos a vivir con el Señor por toda la eternidad? Con un cuerpo nuevo, glorificado, conforme al cuerpo de Jesús. ¿Cómo seremos? ¿Cómo serás tú? Semejante a Él. Porque dice la Biblia que seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Que el Señor dice que Él se siembra terrenal y se resucita espiritual. Tú vas a tener un cuerpo nuevo, pero este cuerpo se está muriendo. Y dice aquí que si Cristo está en nosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu, ¿cómo está? Está vivo a causa de la justicia. Amén. Miren lo que dice el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, vivificará, dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos vive en ustedes, entonces ese Dios, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Amén.
tremenda palabra nos da el Señor. Y ahora, para llamarnos a vivir para Él, miren lo que dice el próximo versículo. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, sino al Espíritu. ¿A quién le debemos nuestra vida? ¿A quién le debemos esta nueva vida? A nuestro Señor. Deudores somos, no a la carne, somos deudores. No debemos vivir conforme a la carne. Si vivimos conforme a la carne, dice aquí que morimos. Pero que si hacemos morir la carne en nosotros, viviremos. Mis hermanos, por eso los cristianos seguimos al Señor. ¿Por qué estamos siguiendo al Señor? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué obedecemos a Dios? Porque somos deudores al Señor, somos deudores a este nuevo hombre, a esta nueva naturaleza. De nuevo, el Señor sabe quiénes son los suyos. Y todos los que invocan el nombre de Jesucristo, que se aparten de iniquidad, dicen las Escrituras. Pero yo quiero que ustedes piensen cuántas promesas nos ha hecho Dios aquí. Y si seguimos, mis hermanos, les doy unos cuantos versículos nada más. Oigan esto, del versículo 28 al 39, habla de que Dios nos ha llamado, que Dios nos ha predestinado para que nosotros heredemos un lugar a su lado. De los versículos 28 al 39 nos repite y nos recuerda tantas verdades. Y el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y la respuesta es nada. ¿Quién te puede separar a ti del amor de Cristo? La respuesta es nada. Y aquí la respuesta la da el escritor porque hace preguntas retóricas. ¿Tribulación? ¿Te puede la tribulación separar del amor de Cristo? No. ¿Angustia? No. ¿Persecución? No. ¿Hambre? Tampoco. ¿Desnudez? Tampoco. ¿Peligro? Tampoco. ¿Espada? Jesucristo me sigue amando y a ti también. Versículo 37 que dice, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Podemos llevarnos esa promesa. Nada me puede arrancar a mí. Nadie me puede separar a mí del amor de Cristo. Nadie. Dios va a seguir amándome, va a seguir estando a favor mío. Dios nos ama aun cuando éramos pecadores y no habíamos venido a Cristo. Dice Romanos 5, como leímos la semana pasada, si nosotros, siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos ya reconciliados, seremos salvos por la vida salvadora de Jesucristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? El diablo quiere que tú y yo creamos que Dios ha dejado de amarnos porque nos conoce demasiado bien y sabe lo malo que somos. ¿Tú crees que Dios se enteró de lo malo que tú eras la semana pasada? ¿Tú crees que Dios se asombró hace 6 meses cuando hicimos algo malo? Tuvimos un pensamiento horrible, hicimos lo que sea, tuvimos un mal deseo en nuestro corazón y que Dios dijo, ¡oh! ¿O Dios sabía eso antes de que tú y yo naciéramos? Dios que lo sabe todo. Dios conoce el futuro desde el pasado. Dios nos amó aún antes de existir. Dice que nos amó desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, si tú naciste hace
30 o 40 o 50 o 60 años, créeme que antes de la fundación del mundo es un poquitico más para atrás. Y dice que Dios nos amó, con amor eterno te he amado, mi misericordia te prolongué, con amor eterno te he amado. Mis hermanos, es para decirle al diablo: no, Satanás, tú me estás acusando, tú lo que quieres es desanimarme, tú lo que quieres es que yo sea un derrotado y que yo piense que Dios me ha hecho la cruz. Pero yo te voy a decir algo. Dice la Biblia que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que no hay condenación para los que están en Cristo, y yo sé que yo vine a Cristo. Mis hermanos, si hubiera una persona aquí esta mañana que dijera: pero yo no estoy seguro que yo he venido a Jesucristo, hoy puedes resolver eso. La Biblia dice que si tú vienes, confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, tú serás salvado. Que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque el nombre del Señor. ¿Puedes tú invocarlo esta mañana? Si un niño puede invocarlo, ¿no puedes tú, que eres un adulto, que tienes entendimiento y tus facultades totalmente desarrolladas? Jesucristo dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba gratuitamente del agua que yo doy. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Tienes sed? Ven a Cristo. Ven a Cristo. ¿Tienes sed? Esa es la pregunta. ¿Tienes sed? Ven y dile: Señor, tengo sed. Señor, lléname. Yo quiero creer en ti. Y todo aquel que recibe, todo aquel que cree, todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Y Jesucristo dijo: yo le resucitaré en el día postrero. ¡Qué seguridad! Quien escribió esto, lo escribió Pablo, pero lo inspiró Dios. Romanos capítulo 8 es para que tú y yo lo leamos con frecuencia. Y todos estos pasajes podamos decir: nada ni nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Espíritu vive en mí. Mi cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Qué puedo yo ofrecer con mi carne? Voy a fallar. Ni me pude salvar ni me puedo mantener salvo. Ustedes saben que la carne no pudo salvar a nadie. Pero la carne tampoco puede mantener a nadie salvo. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Porque flaqueamos. Quien único no flaquea es el Espíritu de Dios. Amén. Le voy a pedir que se pongan de pie y vamos a terminar esta mañana. Señor, yo te pido por mis hermanos aquí. Señor, que tú, Señor, llenes sus vidas del conocimiento de tu palabra. Te pido, Dios, te pido hoy en el nombre de Jesús, que todas las verdades, todas, Señor, sin excepción, todas las verdades que se encuentran en Romanos capítulo 8, Señor, que tú nos dejes descubrirlas por cuenta propia. Señor, que esta hojita verde o azul podamos leerla y volverla a leer. Señor, ayúdanos a creer todo lo que leemos. Señor, tú no te equivocas, tú no exageras, tú no dices medias verdades. Te pido, Dios, que tú captures nuestro corazón, nuestra confianza, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad. Señor, nuestro servicio, que, Señor, tú nos motives a servirte, no por temor, sino por amor. Señor, que somos deudores a ti por el amor que tú nos tienes. Señor, enséñanos a servirte por amor, Dios. Enséñanos, Señor, que es tu amor el que nos motiva para darte lo mejor de nuestras vidas. Señor,
Ayúdanos. Si hay alguna persona aquí que en esta mañana es un círculo que está fuera del círculo grande, te pido que hoy tú le enseñes dónde está la puerta. Y que esa persona, sea quien sea, que venga a ti y te diga, Señor, quiero entrar, quiero estar en ti. Quiero que tú me des salvación y que me des lugar, cabida dentro de ti. Señor, tú prometes que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera, tú no le rechazas. Pues Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas eso. Señor Jesús, tú atrae como me atrajiste a mí. Atrae personas aquí. Si hay alguien que necesita, que tú le traigas con tus cuerdas de amor. Señor, te pido que tu palabra, Señor, nos confirme. Que tu palabra, Señor, nos dé la tranquilidad de saber que tú eres un Dios de pactos. Que tú guardas tus promesas. Que tú cumples tu palabra porque tú eres siempre fiel. Señor, ayúdanos a entender que tú nos has llevado de la ley. Que la ley no podía salvarnos porque nosotros éramos débiles para cumplirla. Pero Señor, nos ha llevado de la ley a la gracia. La ley nos mataría, pero la gracia nos da vida. Señor, con la ley teníamos que traerte a ti un sacrificio, un cordero, para que tú estuvieras satisfecho. Pero Señor, todo era una sombra de que el día que tú enviaras a tu Hijo iba a ser el cordero que tú ibas a traerle al hombre pecador para que tuviera un sacrificio perfecto. Señor, no es el hombre dándote sacrificios a ti. Eres tú, Dios, dándonos el sacrificio perfecto a nosotros. Hoy te alabamos y te bendecimos. Señor, y esta mañana te decimos, yo te lo digo, Señor, soy deudor al Espíritu. Espíritu de Dios, lléname, fortaléceme. Señor, ten victoria sobre todos los impulsos de mi humanidad. Te pido en el nombre de Jesús que hagas lo mismo con cada persona que está aquí, Señor. Llénanos del deseo de seguirte a ti. Hoy te pedimos que cambies nuestro corazón, que nos llenes con tu espíritu, que te lleves los deseos que nos alejan de ti. Que, Señor, nos digas y nos confirmes tu palabra, que nos ayudes a oírla y que nos llenes del deseo de seguirte a ti. Señor, esta mañana yo te pido por los hijos, por los nietos, por los hermanos, por los padres, por los primos, por los cuñados de cada persona aquí, Señor. Señor, que esos familiares, esos seres que están cerca de nuestro corazón, queremos, Señor, que tú los traigas a ti, como nos trajiste a nosotros. Señor, tócalos. Espíritu Santo, tócalos. Tócalos, Señor. Convéncelos de que necesitan un Salvador. Y dale, Señor, la luz para entender que ese Salvador se llama Jesucristo. Te pido eso, Dios. Te pido eso para los hijos de mis queridos hermanos aquí. ¿Cuántos padres hay aquí en medio nuestro que están orando por sus hijos? Señor, mi querido hermano o hermana, yo te pido que tú le añadas el nombre de ese ser querido al Señor y dile, Señor, es fulano por quien te pido. Me uno a esa oración y digo amén, que así sea. Y ponle nombre. Señor, yo te pido por mis nietos, que tú los llames, que te amen. Señor, que sientan un jalón hacia ti, Señor. Que las cosas tuyas, Señor, les atraiga. Te lo pido, Dios, que hagas eso con mis 8 nietos. Te pido que hagas eso con cada hijo, con cada nieto, de cada hermano, de cada hermana aquí, que tiene el mismo anhelo que yo, que no quiere que sus hijos pasen por lo que han pasado ellos. Señor, oye nuestra plegaria en esta mañana. Señor, te pedimos por nosotros, pero también te pedimos por los que amamos, que a ellos también la luz les quite el velo y que la luz de tu evangelio resplandezca en sus corazones. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos?
¿Estamos de acuerdo? Sí, Señor, estamos de acuerdo. Padre, continuamos agradecidos a ti. Señor, te pedimos que, Señor, que tú alejes todos los ciclones de aquí de la Florida, Señor. De toda tierra, Señor. Llévatelos todos a alta mar. Te pedimos, Señor, por esas personas sufriendo allá en La Palma, en otras partes del mundo, los cristianos que están sufriendo por su fe en Afganistán, en China. Señor, tu iglesia sigue siendo una iglesia sufriente, Señor, pero tú lo has dicho que tus mártires van a ser los más condecorados tuyos. Oh Señor, te rogamos por el cuerpo de Cristo que está sufriendo en otros lugares. Señor, te pedimos, Dios, por ellos, que tú, Señor, les alivies su carga, su tribulación. Te damos gracias por las bendiciones que tú continúas dándonos sin merecerlas, Dios. No somos más merecedores que nadie. Esta mañana, Señor, nos postramos ante ti y te decimos, Señor, todo lo bueno te lo debemos a ti. Y esta mañana te damos la gloria y la honra por todo lo bueno, lo espiritual, lo familiar, lo emocional, lo físico, todo lo bueno proviene de tu mano buena, Dios. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios bueno. Y esta mañana reconocemos que el malo es Satanás, pero sabemos que su fin está cerca. Y veremos, Señor, veremos a Satanás en breve aplastado bajo tu poderoso pie. Nosotros lo veremos. Te damos gracias por eso. Y bendice esta semana. Bendice a cada persona, a mis hermanos, a su familia. Líbranos, Señor, de la pandemia. Líbranos de contaminación. Señor, protégenos. Protégenos, Dios, a todos nosotros y a nuestros familiares. Protégenos, Dios. Sana a los que están enfermos en hospitales, Dios. Te lo pedimos. Te damos gracias por oírnos. Sabemos que cuando pedimos en el nombre de Jesús, tú nos oyes. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, amén, mis hermanos. Amén.